Roberto Pedrero es un joven agente de salud, está formado en el año 2018, y no menos agente activo e investigador, ¿vale? Es investigador en epidemiología nutricional y realizó el doctorado en biología dentro del grupo de investigación EPINUT, y su trabajo se titulaba La valoración de la condición nutricional en las poblaciones humanas y sus aplicaciones clínicas, epidemiológicas y de promoción de la salud. Él lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Además, también cursó el máster de Bioestadística y Bioinformática de la Universidad Oberta de Cataluña, dentro del grupo EPINUT, y también ha presentado su trabajo fin de grado en Biología, logrando el segundo premio al mejor trabajo fin de grado del Colegio de Biólogos y de la Comunidad de Madrid. O sea que ya es joven, pero tiene una larga trayectoria. También ha hecho sus estudios, ha presentado su trabajo fin de máster en Antropología Física, Evolución y Biodiversidad Humana. Y bueno, actualmente está inmerso en este grupo EPINUT y participa en diversos proyectos de investigación de innovación educativa y congresos nacionales e internacionales, permitiendo pues así ampliar su formación investigadora en materias relacionadas con la cooperación al desarrollo. Entiendo que en base a ello va esta ponencia de hoy. Y bueno, pues la seguridad alimentaria, ontogenia y nutrición humana, entre otras muchas cosas. Así que bueno, sin más dilatación, pasamos a ver su trabajo, que se titula Diagnóstico del estado nutricional de la población Hola, escolar muy buenas del tardes. Bajo Bueno, Lempa, mi El nombre Salvador. es Roberto Pedrero Tomé y antes de pasar a presentarme me gustaría agradecer a todo el evento y en concreto a Irene la invitación a este acto, a esta mesa redonda y sobre todo por poder adaptar el formato a mis necesidades y mis cambios de última hora. Así también quiero disculparme frente a la audiencia de cara de no haber podido estar presencialmente. Pero bueno, al final de la presentación dejaré mi correo electrónico por si alguien quisiera escribirme o preguntar alguna cosa. Estaré súper accesible a responder cualquier duda. Yo fui PAGEPS el del 2018 y a nivel formativo quiero destacar que vengo del mundo, un mundo muy académico que es el de la biología. Luego también he estudiado un máster de antropología física y ahora estoy compaginando tesis doctoral que va sobre lo que os voy a hablar a continuación y estudiando un máster de bioestadística y bioinformática. También quiero destacar para todas aquellas personas que no conozcan el PAGEPS o que estén pensando si llegar a realizarlo algún año, que es una experiencia que hay que vivir sí o sí. A mí personalmente me vino muy bien porque yo, como os comentaba, venía de un mundo muy académico y muy poco práctico. Al final era una carrera muy teórica la que yo estudié y con un contenido muy práctico, o sea, un contenido práctico muy concreto, con muy poca devolución a la sociedad. Y al final lo que aprendí en el PAGEPS fue pues de la mano de un montón de compañeras y compañeros que venían del ámbito de la enfermería, de la integración y la educación social, del trabajo social, fue un poco a detectar y a escuchar las necesidades de la población y poder aplicar mi conocimiento más científico para responder a las necesidades sanitarias o en el ámbito de la salud que puede llegar a tener una población concreta. Y me vino súper bien poder estar presente y enriquecerme de todo ese intercambio de experiencias, porque a los 2 meses fue cuando empecé a viajar a El Salvador. Lo que os voy a comentar es un proyecto, son los resultados de un proyecto que está asociado a mi tesis doctoral. Y es un proyecto que viene financiado por la Universidad Complutense de Madrid, por los proyectos de cooperación al desarrollo sostenible. Este es el equipo con el que he trabajado, son todo profesoras que me han ayudado un montón desde el inicio. Para quien no conozca El Salvador, quiero destacar que es el país más densamente poblado y más pequeño de Centroamérica.
Se encuentra en la costa del Océano Pacífico y cabe destacar que es un país que está muy castigado por el vulcanismo y la actividad sísmica, por las sequías, las tormentas, es decir, todos los fenómenos meteorológicos que nos podamos llegar a imaginar lamentablemente se encuentran en esta región. Y también por conflictos. Tradicionalmente se la ha conocido como un país muy peligroso en cuanto al tema de las pandillas y actualmente por la COVID-19, debido a que es un país en vías con un menor grado de desarrollo económico, y en esta situación en la que estamos viviendo se están agravando un poco más, se están polarizando un poco más esas diferencias económicas. Concretamente, la zona en la que yo estuve se llama Bajo Lempa, que se llama así porque es la desembocadura del río principal, que es el río Lempa. Yo estaba viviendo en una zona que se llama San Vicente, que está más o menos por ahí. Y es una zona rural en la que el foco principal de este proyecto ha sido estudiar la seguridad alimentaria, o mejor dicho, la inseguridad alimentaria que viven las personas asociadas a estas comunidades. Cabe destacar que aquí en Occidente tenemos una visión de seguridad alimentaria como una alimentación segura que no tiene microorganismos tóxicos o que no nos va a causar un problema digestivo. Pero la seguridad alimentaria la tenemos que entender como el contexto en el cual toda la población o cualquier persona tiene acceso en todo momento a una alimentación suficiente, inocua, nutritiva y sobre todo que cumpla sus preferencias alimentarias y que les permita llevar una vida activa y saludable. Es decir, que tengamos acceso a unos alimentos sanos y que nos permitan llevar a, a cabo una vida completamente normal, sin tener que preocuparnos sobre lo que vamos a poder comer mañana, sobre lo que vamos a poder comer hoy o lo que van a poder comer nuestras hijas e hijos. Cabe destacar que fue en el año 2019 cuando ya los organismos más relacionados con estos temas, como pueden ser UNICEF, la OMS, FAO, empiezan a hablar de la inseguridad alimentaria no como la falta de alimentos para llevarse, o sea, no como un problema asociado a una malnutrición por defecto, es decir, a una malnutrición que tiene como consecuencia cuerpos más delgados, sino a un aumento del consumo de alimentos de bajo coste, alimentos baratos, que tienen un escaso valor nutricional y son densamente muy energéticos, es decir, que tienen un contenido muy elevado de azúcares y grasas saturadas, lo que van a hacer conseguir un exceso de peso, un exceso de grasa a nivel de cuerpo que se puede traducir en un futuro en consecuencias muy negativas a nivel cardiovascular. Y a esto se le conoce como la doble carga de malnutrición, que es decir, un ambiente en el que convive tanto la desnutrición por defecto, faltas de micronutrientes, eh, la típica escena que tenemos asociada a la desnutrición, como la de malnutrición por exceso. Y como os comentaba, esto nos conduce a la aparición de un fenotipo con un elevado riesgo de enfermedad cardiometabólica en la edad adulta. Como hipótesis objetivos, nos marcamos que la aplicación de indicadores antropométricos, es decir, las medidas del cuerpo, por ejemplo, el peso, la estatura y una serie de fórmulas, podría ser una herramienta objetiva, porque al final son números que estamos midiendo en diferentes series temporales para conocer el estado de crecimiento de los niños y niñas que viven en ese ambiente y así poder conocer la seguridad alimentaria de la zona. Queríamos establecer una línea de base capaz de mostrar el nivel de seguridad alimentaria, es decir, medir a tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 el nivel de seguridad alimentaria y ver si va mejorando o empeorando la situación. Analizar posibles factores condicionantes del nivel de seguridad alimentaria, que a continuación veremos cuáles son los que hemos identificado, y estudiar una posible asociación entre la condición nutricional, el fenotipo, la imagen del cuerpo que vemos y la seguridad alimentaria. ¿Qué empleamos para poder llevar a cabo este estudio? Pues por un lado, una encuesta de percepción de nivel de seguridad alimentaria que se llama EPSA. Es una encuesta que está validada por un montón de organismos e instituciones, y la condición nutricional de la población escolar, que la realizamos midiendo diferentes parámetros corporales a una serie de niñas y niños.
Concretamente realizamos 143 entrevistas personales, casi todas a madres, en plan solo hicimos una o dos a los padres porque eran en las escuelas y al final es un país muy arraigado a una cultura que aquí ya la tenemos un poco más oxidada, pero bueno, tampoco tanto, que es un país donde casi todo el peso de las tareas domésticas y cuidado de los niños y niñas cae sobre la madre. Y medimos a 660 escolares de 5 a 16 años de esas escuelas. La encuesta del nivel de seguridad alimentaria es la siguiente, consta de 12 preguntas que hacen referencia a los últimos 30 días, si faltó dinero en el hogar, si se disminuyó el número de comidas, etc, etc. Las 7 primeras preguntas hacen referencia exclusivamente a la alimentación de los adultos, las 5 posteriores hacen referencia a la alimentación de las niñas y niños que viven en el hogar y en función de la puntuación, que va desde 0 hasta 3, en función del número de días en los que se haya cumplido cada uno de los ítems, se hace un sumatorio y se clasifica a los hogares en 4 tipos. Nutricionalmente seguro en verde, si la puntuación es de 0 puntos, y con inseguridad alimentaria leve, moderada o grave, respectivamente, en función de los colores, como si se tratase de un semáforo. En cuanto a la condición nutricional de las niñas y niños, les medimos el peso y la estatura con esa serie de aparatos, calculamos el índice de masa corporal, la talla para la edad y el peso para la edad y los clasificamos a las niñas y los niños en las distintas categorías nutricionales a partir de una serie de puntos de corte que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Así, por ejemplo, clasificamos a los... Bueno, se ve mejor en la siguiente diapositiva. A partir de este, a partir de este índice para calcular la malnutrición, pudimos clasificar a los niños en diferentes categorías nutricionales. Si no tenían ningún fallo antropométrico, hace referencia si no presentan ningún tipo de malnutrición. Y luego, en función de las distintas categorías nutricionales y sus posibles combinaciones, fuimos clasificando a los niños. Por ejemplo, la categoría G hace referencia a si la niña o el niño presenta sobrecarga ponderal, que es exceso de peso. Sin embargo, la H es exceso de peso y además desnutrición crónica, que es que tiene una baja estatura para la edad que tiene. En cuanto a los resultados que os quiero comentar, esta fue la primera imagen, la panorámica que encontramos del tema de la seguridad alimentaria. Podemos ver en marroncito todas las preguntas que hacían referencia a simplemente los recursos económicos y así observamos como en un 40% de los hogares faltó dinero para comprar alimentos durante el último mes. Un 44,1% disminuyó el número de comidas por falta de dinero. En un 28 se comió menos en un 28% se comió menos de lo deseado. Y después en naranja y en amarillo están contrastadas las mismas preguntas que son iguales para adultos y para niños, contrastando que si nos damos cuenta los porcentajes son siempre más elevados en la categoría amarilla, que es la de los adultos. Ahí lo que se está observando es un factor protector de los adultos en cuanto a la alimentación de los hijos, es decir, las madres y los padres prefieren reducir su número de comidas para poder alimentar a sus hijos. En futuras visitas vamos a intentar afinar, ya que hemos identificado que los adultos son los que prescinden de su comida, vamos a intentar identificar si de la unidad convivencial alguno de los dos adultos, bien la madre, bien el padre, reduce, o sea, si es equitativa esa reducción en cuanto a mujeres y hombres, o si por algún casual alguno de los dos géneros está reduciendo más su alimentación. Este fue el nivel de seguridad alimentaria que encontramos de modo genérico en todas las comunidades, en la barra de la izquierda, la del Bajo Lempa, y luego por comunidades, separado por comunidades. Así encontramos, por ejemplo, en la primera del Bajo Lempa, que un 60% de hogares viven bajo condiciones de inseguridad alimentaria.
Y luego encontramos algunas comunidades que están un poco mejor y otras que están un poco peor. Por ejemplo, la de Caserío Rancho Grande no tiene ningún hogar con seguridad alimentaria. Trasladado a un poco la experiencia en la que yo viví, porque al final esto son cifras, al final es una zona que vive prácticamente de agricultura y de ganadería. Yo ya hablando con gente de allí, el salario medio que puede cobrar una persona que trabaja en un supermercado es de unos $250. Y un alquiler, a mí me costó el alquiler de la vivienda en la que estuve unos $200. O sea, al final eh, son personas que están obligadas a vivir juntas, no puede vivir prácticamente una persona sola, no puede vivir, es igual que aquí, pero aquí tenemos como un mayor desahogo económico, aparte de otros privilegios y otros beneficios. Y verdaderamente en la zona rural en la que yo estuve, prácticamente se dedican a la agricultura y la ganadería de vivir del día a día. Porque luego lo que hay son muchos establecimientos de comida de bolsitas, tipo de patatas, Doritos y tal. Y yo muchas veces he tenido que comer de eso. Que al final es lo que os comentaba, que eso no es o sea, es inseguridad alimentaria, no porque te falte comida, sino porque la comida que tienes a tu alcance no es nutritiva, no te va a garantizar el crecimiento de las niñas y los niños. En cuanto a, en cuanto a, intentamos afinar un poco, qué factores podían estar condicionando la seguridad alimentaria. Y se nos ocurrió realizar esta gráfica, ver el porcentaje de respuestas afirmativas en la encuesta, es decir, aquellas en las que existe una inseguridad alimentaria, en función de si la inseguridad alimentaria es leve, moderada o grave. Y así pudimos observar que la inseguridad alimentaria leve aparece primero por falta de dinero, segundo, los adultos reducen la ración de alguna comida y después falta dinero para comprar alimentos a los menores. Es decir, primero no hay dinero para comprar comida para los adultos, después para comprar comida para los menores. La moderada, los adultos continúan reduciendo el número de comidas y después el número de tamaños de su comida, el número o sea, el tamaño de su comida principal. Y finalmente la grave aparece en el resto de ítems. Los adultos asaltan alguna comida, se quejan con hambre y ya empieza a afectar todo esto a los niños y niñas. Como a factores que hemos encontrado que pueden estar mediando esta seguridad alimentaria, que unos hogares tengan más seguridad alimentaria que otros, dentro de que en esta perspectiva y en este contexto va a existir inseguridad alimentaria, son el nivel de estudios maternos y el trabajo remunerado de las mujeres. Por un lado encontramos en la gráfica de la izquierda queda reflejado el porcentaje de mujeres con estudios secundarios, lo que nosotros sería la ESO, eh, y su nivel de seguridad en los hogares. Vemos como un 62% de mujeres que ha estudiado nuestra educación secundaria, la que sería equivalente a nuestra educación secundaria, un 62% de mujeres vive en un hogar con seguridad alimentaria. Es decir, al final se convierte casi en una moneda cara o cruz porque está cerca del 50%, pero si vemos la contraparte, es decir, el porcentaje de inseguridad alimentaria leve, moderada y grave, ahí quedaría reflejado que prácticamente no estudiar lo que serían los estudios secundarios te conduce prácticamente a vivir bajo condiciones de inseguridad alimentaria. El tema del trabajo nos salen diferencias, pero no son muy marcadas y queremos afinar en futuras visitas, más que por trabajo, por nivel de ingresos de la mujer, porque a lo mejor la mujer está trabajando, pero su nivel de ingresos es tan bajo que no nos está causando un poco de ruido. Así quisimos hacer la misma gráfica que al principio de las líneas, pero en vez de con los niveles de inseguridad, sino con los estudios primarios y secundarios de las mujeres. Y obviamente se ven diferencias en cuanto que los hogares con los que la mujer presenta un mayor nivel de estudios son nutricionalmente más seguros.
dentro del contexto de que no existe una seguridad alimentaria completa. En cuanto a las categorías nutricionales, cabe destacar que lo que más se encontró fue un mayor porcentaje de niños con algún tipo de malnutrición entre los 9 y los 12 años, un poquito antes de ese estirón prepuberal, y que las mayores categorías de malnutrición hacen referencia al exceso de peso, solo al exceso de peso, por lo que os comentaba, que al final los alimentos que se pueden llegar a comer son alimentos pues muy ricos en hidratos de carbono, en azúcares, y lo que hay detrás es una falta de proteína y acceso a una alimentación más sana y equilibrada, seguido de una desnutrición crónica o retardo en el crecimiento, que es lo que nosotros conoceríamos como que una persona no ha llegado a crecer lo que debería crecer bajo unas condiciones normales. Y en cuanto a si encontramos una asociación entre seguridad alimentaria y condición nutricional, no la encontramos. Muy probablemente tengamos que afinar un poco más el tema de la encuesta. Como conclusiones, ya para finalizar, queda mencionar que el nivel de inseguridad alimentaria es muy elevado, ya que 6 de cada 10 hogares viven bajo condiciones de inseguridad alimentaria. Esta varía en función de la comunidad. Se inicia, bueno, es comentar las etapas que hemos visto antes, cuando faltan los recursos económicos, primero afecta a los adultos y luego a los menores. Se observa cierta asociación entre el nivel de seguridad alimentaria y la educación materna. La malnutrición afecta a un tercio de los escolares, principalmente es exceso de peso y desnutrición crónica. Y finalmente no hemos observado asociación entre seguridad alimentaria y condición nutricional. En un futuro, que si todo va bien va a ser este verano, nos gustaría realizar educación nutricional, sobre todo focalizando en aquellas mujeres que han tenido un menor acceso a la educación formal, pero sin descuidar a las otras mujeres. Al final, hacer una educación nutricional que sea equitativa, compensar un poco más las carencias educativas de aquellas mujeres que no han tenido un acceso, pero sin descuidar las anteriores. Registrar recuentos de 24 horas para ver efectivamente, concretamente, qué tipo de alimentos son los que se consumen. Estudiar la velocidad de crecimiento de las niñas y los niños, ya que tenemos datos de diferentes años y podemos valorar si están creciendo bien o no están creciendo bien, de manera si están creciendo sanos o no. Analizar muestras de agua y suelo, porque a lo mejor también la zona puede ser bastante propensa a que esté contaminada por tema de fertilizantes y tal. Y dar una perspectiva a COVID en cuanto a valorar todas las carencias que se han podido tener durante este tiempo, y analizar un poco el impacto que ha podido tener el coronavirus en este tipo de población, en esta población concreta. Así que nada, simplemente agradecer vuestro tiempo, haberme escuchado, y dejo mi correo electrónico por si alguien me quiere preguntar cualquier cosa. Yo estaré abierto y a cualquier pregunta y contestaré bastante rápido. Muchas gracias.